Hoy vamos a estar en el capítulo 27. Tengo el plan de que podamos llegar al 30, porque es una sola porción. La verdad no creo que lo logremos, pero vamos a intentarlo. Desde el capítulo 26 que estábamos viendo, y en el capítulo 27, vemos descrito los planes para la construcción del tabernáculo y de todos los, vamos a llamar los muebles que están dentro, todos los instrumentos. Y esto es algo que el día de hoy está reflexionando. Dios llama a Moisés al monte, Moisés sube al monte y le da la ley. ¿La ley para qué sirve? Simplemente para mostrar la insuficiencia del ser humano, nuestra incapacidad. No podemos acercarnos a Dios. Entonces vemos la ley y nos agüitamos porque pues no podemos hacer nada. Pero interesantemente, juntamente con la ley, le da los planes del tabernáculo, los planes del altar de incienso, los planos de la mesa de los panes, del candelabro. Eso quiere decir que juntamente con la ley que iba a mostrar el pecado, también Dios estaba dando los planos de una sombra, de una imagen, de una forma de ser propicio a nuestras necesidades. Cuando vemos en el libro de Génesis que Dios se acerca a Adán y le dice: ¿dónde estás, Adán? Juntamente con el castigo, por llamarlo de alguna forma, por lo que hiciste multiplicaré tus dolores al dar a luz, y por lo que hiciste ahora trabajarás con el fruto. Pero también les dice: y en tu simiente golpeará la cabeza de la serpiente. Entonces juntamente con eso Dios estaba también preparando el camino al Mesías. Entonces quiero que podamos notar cuando estamos viendo esto es que Dios sabía nuestra insuficiencia, lo que iba a mostrar la ley, pero Él estaba abriendo el camino ya. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, más que la parte como académica, histórica, bonita, interesante de todos los muebles y medidas, entender que Dios estaba abriendo el camino para que hubiera un sistema de sacrificios por el cual nuestros pecados, sus pecados pudieran ser cubiertos temporalmente, como una imagen y con una esperanza de que alguien en algún momento llegara y los pudiera redimir completamente, y ese era Cristo. Entonces, a través de algunas de estas cosas, o de las mayorías de esas cosas, son sombras que apuntan a esa redención. Entonces, no perdamos de vista, porque podríamos clavarnos en muchos de los materiales y decir: ay, mira, está interesante, o hasta poder sobreespiritualizar, pero esto es simple. Era un camino abriéndose nuevamente al Padre, ¿sale? O la sombra de ese camino que habría de venir a través de Cristo. ¿Alguien me podría ayudar a leer los primeros 3 versículos del 27, por favor? Entonces, Dios le da el plano a Moisés de este altar, que era aproximadamente 2 metros y cacho de ancho y 1 metro y cacho de alto. Está recubierto de bronce, que es el metal que representa, o es que tiene una representación de juicio. Y entonces en este lugar donde se confrontaba el juicio de Dios y se ponía el sacrificio para cubrir momentáneamente las maldades, los pecados de los hombres. Se tiene estos 4 cuernos, que era de donde se sujetaba el sacrificio, para que no se resbalara, para que no se cayera. Y dice: lo pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Versículo 6, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce para poder moverlo, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Versículo 9, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos y sus 20 columnas con 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas
y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Entonces vemos la descripción del tabernáculo, las cortinas que tenía alrededor. Entonces más o menos las medidas son unos 26 metros por unos 40 y tantos. Para que tengamos una idea, lo de allá atrás mide 26, creo que son 25. Y a lo mejor pues podríamos decir que este espacio del estacionamiento era más o menos similar a las medidas que estamos viendo aquí. Están las cortinas y dice que iban a tener estas molduras de plata recubiertas de, las basas de bronce. Versículo 14, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas con sus columnas 3 con sus 3 brazas. Y para la puerta del atrio, y es interesante ver que había una diferencia de colores, de materiales, y podemos ver nuevamente la presencia del bronce alrededor del tabernáculo, este metal que simbolizaba el juicio. Pero la puerta la vemos completamente diferente, porque encontramos que las cortinas, dice, para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul. El azul es el color que representa generalmente al cielo, el púrpura que generalmente representa la realeza, y el carmesí que representa el sacrificio, y el lino torcido de obra de recamador, sus columnas, con sus 4 basas. Y no podemos dejar de pensar en la imagen de Jesucristo, ¿no? Cuando Él dice, yo soy la puerta. Nadie puede saltar por las bardas, no se puede, pero sí podemos entrar por la puerta. Las bardas decían, aléjate, no puedes pasar, pero la puerta era, ven, este es el camino, ¿no? Entonces, dice, la longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, y las pondrás en orden. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, vemos descrito aquí el atrio del tabernáculo, esta primera parte. Ya hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy me gustaría poder recordarlo por lo que acabamos de decir. Dios estaba mostrando un mapa hacia la redención. Estaba tratando de grabar en la mente de una generación, y después que nosotros podamos entender cómo desde el inicio Él tenía la intención de acercarnos a Él. ¿Sale? Ahora, describe primero la primera parte, el tabernáculo, donde está el altar. Y describe estas 3 fases o estas 3 partes a través de las cuales atraviesa un creyente. Primero, somos acercados a través del sacrificio en Cristo Jesús. Estamos contentos, estamos emocionados, hemos sido redimidos, hemos sido salvados, pero podemos ir más allá. Y entramos después al lugar santo, donde está este aceite, donde está la lámpara y su aceite, y representa servicio. Está la lámpara que tenían que estar prendiendo constantemente, cambiando los panes de la mesa, el altar del incienso, representa servicio, y es una parte hermosa involucrarnos, pero hay algo todavía mucho mejor, que es el lugar santísimo, que a través de Cristo Jesús, como estamos viendo en Hebreos, tenemos acceso, y es un lugar que el creyente puede acercarse, la comunión íntima con el Padre. Ahora, no todos podían servir, y hoy sabemos, cuando leemos Corintios, que no todos tenemos los mismos dones. Unos una cosa, otros otra cosa. Y a veces decimos, a mí me gustaría hacer esto, pero no tengo todavía la capacidad o el entendimiento, ya qué sé yo. Pero lo que todos podemos hacer es entrar a la presencia del Padre. Y eso es maravilloso, porque hay ciertas responsabilidades que requieren ciertas capacidades. Pero la única capacidad que se requiere para acercarse a la presencia de Dios es Cristo Jesús. Y por Él podemos ser llevados hasta su presencia. Entonces, hermanos, momentos, miren, a lo mejor algunos, no sé si lo piensan o no, pero pueden pensar que es algo muy simple lo que hacemos, como, bien poquita oración, bien poquita alabanza, un estudio.
Puedes acumular lo que quieras de dinero, puedes trabajar lo que quieras, puedes llenar tu casa de lo que quieras, pero yo voy a estar en el cielo y voy a estar en su presencia. Esto que hacemos ahorita tiene eco en la eternidad. Esta comunión con el Padre es algo que va a continuar y que cuando llegamos podemos confiadamente estar delante de Él, no por nuestra justicia, sino por la bondad y misericordia que hemos experimentado ahorita. Y hay personas que ven con tanta simpleza el elevar su voz, el cantar. Eso lo es el todo del hombre. David decía, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es decir, no hay satisfacción alguna completa en el ser humano, a menos que estemos en su presencia. Y nunca vas a estar satisfecho, nunca vas a estar satisfecha. ¿Por qué? Porque la única satisfacción y plenitud del hombre y la mujer está en Cristo, está en estos momentos. Y si tú estás pensando en lo demás, hermano, aquí hay vida. Esto es vida, esto es el todo del hombre. Entonces, el todo es poder llegar a su presencia, estar ahí, y eso todo lo podemos hacer por Cristo Jesús. Ahora, llegamos al versículo 28. ¿Alguien podría leer del versículo 1 al 4? Versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahora, antes únicamente los sacerdotes podían vestirse de esta forma. Hoy, el día de hoy, podríamos hacer la payasada de ponernos algo así, pero eso no es el punto. Cuando nosotros leemos esto, vamos a encontrar algunas características importantes acerca de Cristo Jesús. No físicas, pero sí de carácter. Al mismo tiempo quiero que podamos estar reflexionando cuando veamos esto, porque Dios dice que nos ha hecho en el libro de Apocalipsis reyes y sacerdotes para Él. Ahora, no es que estemos vestidos de esta forma físicamente, pero hay algunos aspectos interesantes. El primero que nosotros quiero que veamos es que ellos iban a hacer esta vestidura. Ahora, interesantemente dice que Dios llenó a un grupo de personas para poder hacer estas vestimentas ¿de su qué? De su espíritu. Y muchas veces nosotros tenemos la idea que el Espíritu Santo simplemente es como para alivianarnos en la iglesia. Pero el Espíritu Santo de Dios, cuando en el libro de Hechos describe que iba a enviar al Consolador, que los iba a llenar con el Espíritu para poder ser testigos, el Espíritu Santo nos llena, nos dirige, nos instruye, nos encamina para toda actividad relacionada con la gloria de Dios. La capacidad para dar gloria a Dios en todos nuestros actos. Y aquí quiero que veamos ¿cómo que el Espíritu Santo para poder coser bonito? Es que el punto no era en sí la costura, era el significado, era lo que simbolizaba. Y aun cosas simples y sencillas para nosotros pueden tener un impacto grande en la vida de las personas. Yo he escuchado personas que han llegado a la iglesia o a otras iglesias que dicen, es que alguien me invitó en la calle y por eso estoy aquí. Y tú dices, órale, o sea, a lo mejor a uno ni siquiera se dio cuenta y nomás fue como que, ven, te invito. Y la persona fue transformada, fue movida en misericordia, convencida del pecado. Y por eso necesitamos de su llenura constantemente para poder dar testimonio, para poder ser de testimonio, para poder hablar bien. Dice, lo estuvimos viendo en Colosenses, que tu palabra sea sazonada con sal, que podamos trabajar bien, estudiar bien, porque el Espíritu Santo en nuestra vida da testimonio de que somos sus hijos. Entonces, primera cosa que quiero que entendamos, necesitamos constantemente de su presencia y de su Espíritu. Después, llegamos a la primera parte de esta vestimenta. Versículo 6, el efod. Dice, oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten en sus dos extremos, y así se juntará.
Y su cinto de obra primorosa que está sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Podría alguien continuar leyendo del 9 al 14? ¿Podría seguir todavía hasta el 20? ¿Alguien más que pueda leer lo del 21 al 28, por favor? Y podrás acabar hasta el 30, por favor. Ok, entonces aquí estamos viendo las primeras partes de esta vestimenta. En la primera tenemos el efod, después tenemos el cinto en el versículo 8. Y a partir del versículo 12 empezamos a ver acerca de este pectoral y continúa hasta el versículo 28. Culturalmente, según el contexto judío, y basado también en los colores, en los materiales, y bueno, más que los colores y los materiales, pero ellos entendían que la primera parte, este efod, esta parte que iba encima, era un símbolo de autoridad, era un tipo de vestimenta que describía autoridad. Después nosotros encontramos este cinto, que era como cinturón para poder ceñir esto, pero interesantemente encontramos que estaban estas piedras con los nombres de las tribus. Y este cinturón, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, representaba el servicio. ¿Por qué? Porque a pesar de tener esta autoridad, el sacerdote no debía de olvidar que estaba ahí a favor del pueblo. Entonces el cinto. Y después encontramos este pectoral que con todos estos brillantes colores, pero que era puesto sobre el corazón, era puesto sobre el pecho. Y me gustaría leer el versículo 28, y juntar el pectoral por sus 2 anillos, a los 2 anillos del efod con un cordón azul para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, una descripción, un recordatorio era un símbolo de llevar al pueblo en su corazón, llevarlo sobre el pecho. Era para recordar que su oficio, su trabajo tenía que ver a favor del pueblo. Después llegamos al versículo 31 y habla acerca del manto era el manto del efod, ¿no? Y dice que era todo azul, esto iba debajo. Y como les había mencionado, teológicamente o recurrentemente, el color azul tiene que ver, cuando lo leemos aquí, con el cielo, ¿no? Y está hablando de este enfoque divino, ese enfoque a la eternidad, hacia el cielo. Y en medio de él y por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, de entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, otra orla del manto alrededor. Y cuando leamos Corintios hablamos de cómo estas granadas representaban los frutos, o pueden representar frutos, y las campanitas los dones. Ahorita vamos a regresar a esto, ¿vale? No lo vamos a dejar nomás así. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sellos, santidad a Jehová. Entonces estaba su mitra o su sombrerito ese y esta placa de oro que decía santidad a Jehová. Y lo pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre el frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y no olvidemos la ropa interior.
y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces vemos que está este efod, después vemos el cinto, vemos este pectoral, después vemos el manto que iba debajo del efod, la mitra o el sombrerito con la plaquita de santidad de Jehová y la ropa interior. Ahora, esto lo tenía que usar el sacerdote, o no, pero si decidía no usarlo, se moría. ¿Por qué? Porque era lo que Dios había provisto. Ahora, me gustaría empezar de atrás hacia adelante. A mí se me hacía interesante esta parte, ¿no? La última de estos calzoncillos, y utiliza una frase que espero que como que despierta algún versículo en ti. Dice: les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomas hasta los muslos. Entonces era un tipo como de boxer o algo así. Bueno, les cubría todo esto. Está Adán y Eva. Acaban de pecar. Y entonces dice que escucharon a Dios moverse por el huerto. Y le pregunta a Dios a Adán: ¿dónde estás? Y Adán, ¿te acuerdas que contesta? Es que escuché y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Y qué le pregunta a Dios? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te dijo? Y muchas ocasiones, siendo salvos, escuchamos la voz del enemigo, así como Adán, que nos dice: estás desnudo. No eres capaz de presentarte delante de Dios. No eres suficiente. Tienes pecado, tienes esto, hiciste esto, tienes este pasado. Y nos acercamos a Dios con todos nuestros conflictos existenciales. Y Dios nos dice: ¿quién te dijo que estás desnudo? Fuiste revestido por Cristo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Yo cubrí tu desnudez. ¿Qué es lo que hace Dios? Hace un sacrificio. Y con las pieles de los animales cubre a Adán y Eva. Y era una sombra de lo que había de venir. Y estos sacerdotes, siendo humanos como Adán y Eva, desnudos en su pecado, Dios propone, idea un plan físico que tenía que despertar algo en nosotros. Él iba a cubrir esa desnudez. Y empezamos de abajo hacia arriba. Y lo primero que tenemos que recordar y entender cada vez que nos acercamos a Dios, esta pregunta: ¿quién te dijo? ¿Por qué sigues escuchando la voz del enemigo? Por supuesto, Dios ya sabe que eres insuficiente. Así te compró. Él sabe qué has hecho, Él sabe lo que no has hecho, Él sabe todo. Pero Él no te está viendo a ti, está viendo a Cristo Jesús y te ve revestido. Y no sé si recuerdas esta parte hermosa, me parece que es 1 Corintios capítulo 15, que dice que clamamos de no ser desnudados, sino revestidos, hablando de ese nuevo cuerpo. Pero ahora podemos tener la certidumbre, hermanos, si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, que no estás desnudo, que has sido revestido por Cristo. Y tienes que dejar de escuchar al enemigo. Tienes que empezar a escuchar a Dios. Él te ha revestido. Entonces, primera parte, vamos hacia arriba. Después está este sombrerito y dice: santidad a Jehová. Y decimos: pues ahí también estamos mal. Y era cierto que si Aarón y los demás sacerdotes no estaban completamente limpios, ni observaban completamente toda la costumbre, tradición, podían morir. Pero avanzamos muchos años después y vemos la imagen de la cual ya hemos hablado muchas veces, la zarza que arde y no se consume. La presencia de Dios, Cristo hablando desde una cosa espinosa y no se consume. Una imagen de Dios, hablamos al principio del Espíritu Santo en nuestras vidas y no nos destruye. ¿Por qué? Porque ha decidido en su soberana voluntad y en su gracia descender con todo su poder sobre este saco de huesos y no consumirnos. Y entonces decimos: pero Él es santo. Por supuesto que es santo, pero su santidad, su justicia ha sido imputada a ti y a mí por la obra de Cristo.
Y es por eso que ahora sobre nuestras frentes está el sello del Espíritu Santo. Y por ese sello es que hemos sido apartados, santificados para Jehová. Y podemos entrar, como dice Hebreos, confiadamente al trono de gracia y presumir una placa que no ganamos, pero por la cual podemos vivir santidad a Jehová. Queridos hermanos, hermanas, necesitamos entender que si hemos de entrar, hemos de experimentar y disfrutar la presencia de Dios, necesitamos vivir en santidad. No podemos, no debemos menospreciar la sangre que nos salvó, pisoteándola como veíamos en el libro de Hebreos, echándola como Dios es santo y nos salvó y tiene gracia, pero es necesario que a través de su obra, de su santificación, caminemos en esa santidad. Después describe estos adornos que tenía abajo el manto, estas campanitas, estas granadas. Y como les decía, lo vimos en el libro de Corintios. Vemos la granada como un símbolo de un fruto y las campanillas como esta melodía que servía también para avisar dónde estaba el sacerdote, si todavía se movía, si todavía estaba moviéndose por ahí. Y cuando veamos Corintios, veamos que estos capítulos están hermosamente acomodados. Capítulo 12 que habla acerca de todas las operaciones del Espíritu Santo. Y en medio está el capítulo del amor y después está lo de las lenguas y de la profecía. Y vemos este fruto del Espíritu, este único fruto del Espíritu que se convierte en gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, regulando los dones. Por eso Pablo les dice, pero yo les muestro un camino más excelente. Y entonces habla acerca del amor. Es importante que estos dones que Dios ha dado, este servicio, esté regulado y tenga esto para que el sonido sea melodioso. Y que estas campanillas puedan emitir un sonido que sea significativo. Entonces vemos estos adornos en este manto de color azul que evoca, que recuerda el cielo. Y hemos estado hablando mucho acerca de eso, de tener una vida, de tener un ministerio, un cristianismo orientado a la eternidad. Sería raro no hacerlo, porque eso es lo que nos dice Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Nuestra vida debe de estar orientada a la eternidad, orientada a Cristo Jesús. Y encontramos también aquí esta hermosa imagen de este pectoral, sobre el corazón, sobre el pecho, recordándonos el amor que tiene nuestro sumo sacerdote por nosotros, cómo nos lleva en su corazón, cómo intercede por nosotros, pero al mismo tiempo nos vuelve y nos tiene que recordar que el mandamiento que Cristo dejó es el amor, como evidencia de nuestra salvación, como evidencia de nuestra relación con el Padre. Y regresamos hasta al versículo 8, donde encontramos o recordamos esta hermosa figura, imagen del servicio. ¿Qué debió de haber sido? ¿Qué apóstol te caería gordo? Interesantemente, creo que Judas les caía bien a todos, porque nadie se imaginó que fuera un traicionero. Vemos la anotación que pone uno de los apóstoles, que se guardaba el dinero, pero eso lo supieron hasta después. Nadie lo imaginó. Era seguramente una persona elocuente, muy sonriente, de esos que casi Pedro, deberías de ser como Judas. Nadie se imaginaba eso. Yo creo que a todo el mundo le caía de repente mal el Pedro, por impulsivo, ¿no? Pero Jesús estaba ahí sentado con todos los discípulos, guiándolos, hablándoles, sin cansarse, derramando su corazón por ellos. Y aún viendo a Judas, en un acto creo que de bondad, les dice: uno me va a traicionar, el que está metiendo la comida conmigo. Y todavía le da un bocado, apelando, dando oportunidades, mostrando su bondad y su misericordia por los siglos, diciendo: aún que sé que me vas a traicionar, te di la oportunidad de tener el dinero. Te di la oportunidad de que no dijeras que no tuviste oportunidad. El amor constante de nuestro Padre. El servicio, cuando toma esta toalla y se la pone por cinto y entonces empieza a lavar los pies de sus discípulos.
de los agradables, de los no tan agradables. Cuando entra a Jerusalén, una ciudad que lo iba a crucificar y que llora por la ciudad y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he intentado reunirte como la gallina a sus polluelos? Y vemos a nuestro sumo sacerdote viéndonos a nosotros. A lo mejor tú pensaste en uno, pero ¿qué tal si tú eres el que caes gordo, no? Pero no se enoja con nosotros, no se cansa de nosotros, sino intercede todos los días, a todas horas, por ti y por mí. Y ese cinto habla de ese servicio, recordando los nombres de quienes sirve, de a quienes redimió. Y recuerdas esta cosa hermosa que va a suceder cuando lleguemos a su presencia, que nos va a dar esta como piedrecilla con un nombre grabado, que solamente va a ser algo especial entre tú y Él. Y nuestro Señor nos ama. Y regresamos un poco más atrás a la autoridad que tiene, que leímos en el libro de Hebreos capítulo 1. ¿A cuál de los ángeles dijo: mi hijo eres tú, trono de justicia es, el cetro de equidad es el cetro de tu reino? He puesto todos tus enemigos, siéntate a mi destra hasta que ponga a todos tus enemigos a tus pies. Dios ha puesto autoridad. Ahora, espero que podamos terminar, pero ahora quiero que podamos analizar lo siguiente. Jesucristo les dijo a sus discípulos: les doy autoridad para sanar enfermos, para sacar demonios. Llega el libro de Hechos y les dice: id por todo el mundo, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. He puesto mis palabras, le dice Dios a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca y te he enviado y te he puesto por tropezadero. Y podemos recordar y tener la certeza que de la misma forma Dios ha puesto sobre nuestras vidas la autoridad de su palabra, nos ha dado el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y tenemos que entender que así como estos sacerdotes, Él ha puesto en nosotros la capacidad de hablar las buenas nuevas y que el mundo sea trastornado por Él. No sin antes recordarnos que si hemos sido puestos en este lugar, es por el bien de esta comunidad, no por nuestra realización, sino para el servicio de aquellos que han de venir. Y no debemos de olvidar eso. No debemos de olvidar que la base de nuestro servicio es el amor. La base de nuestro caminar y nuestra relación con los otros es el amor, teniendo sobre nuestro pecho ese pectoral que nos recuerda: ámense unos a otros, sírvanse en amor, teniendo un enfoque en lo eterno, no en las cosas que se ven. Veíamos el domingo qué es lo que hicieron estos hombres que caminan antes que nosotros. Dice que caminaron haciéndose, agarrándose, como viendo al invisible. Y así caminamos nosotros, poniendo nuestra vista en la eternidad, no en lo que se ve, sino en el invisible. Caminamos con santidad a Jehová, debemos caminar de esta forma, y recordando que nuestra vergüenza, como menciona aquí de los hijos de Aarón, en el versículo 43, fue cubierta, y ya no estamos desnudos, sino hemos sido revestidos en Cristo Jesús, que su Espíritu Santo ha sellado nuestras vidas, que su presencia nos ha llenado y ha sido derramada sobre nosotros. Versículo 29. ¿Todavía? Sí, todavía. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes de levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldre sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod del pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y las atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás al becerro delante de Jehová
a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, y la grosura de sobre el hígado, los riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y a sus hijos pondrás manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos, y sus piernas las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y a Aarón y a sus hijos pondrás sobre sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo del pulgar de las manos derechas de ellos, sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que está sobre el altar, el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentando a Jehová. Y lo pondrás sobre todo en las manos de Aarón, en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, sobre el olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de la consagración, que es Aarón, y lo mecerás por la ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de la consagración de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, ¿qué dice? Serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Estos sacerdotes necesitaban ser consagrados, necesitaban ser santificados. El día de hoy no hacemos todo eso, porque hubo un único sacrificio que cubrió todos nuestros pecados, el que hizo Cristo Jesús por nosotros, un sacrificio mucho más grande. Ahora, cuando llegamos a este versículo, ¿alguien puede leer otra vez el 28? Perdón, que quería leer al 29. Y sus vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas. Salmo 127, cuando dice que los hijos son como saetas en manos de valientes. Definitivamente, aquí como dice, las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después. El camino por el cual transites, tú que eres padre, tú que vas a ser padre, tú que eres madre, que vas a ser madre, o que simplemente vienen personas después de ti, no puedes pedir, no puedes exigir, no puedes esperar una santidad que no has modelado. No se puede. Y las mismas vestiduras con las cuales te has vestido, para bien o para mal, eventualmente verás vestidos a los que vienen después de ti. Por supuesto, Dios cambia vidas. Por supuesto, cada quien toma decisiones. Pero quiero que podamos ver y podamos recordar que Elí, con todo su conocimiento, con todo su amor a Jehová, no detuvo a sus hijos, no los frenó. Y eso únicamente describía cómo amaba más a sus hijos de lo que amaba a Dios. Cómo respetaba o consideraba más a sus hijos de lo que temía a Dios. Nosotros, como personas maduras que estamos buscando a Dios, tenemos que entender que hay algo que heredamos a los que nos siguen. Y así como a los hijos de en medio, a los más chiquitos, les van dejando los mayores la ropa,
Si no cuidan la ropa, pues a los otros les va a tocar ya la despintada. Pero si la cuidan, pero si la honran, tienen algo de honra que heredar. Y queridos hermanos, creo que es importante en este tiempo que la iglesia ha estado creciendo bastante y que están llegando hermanos de diferentes lugares, que aquellos que tenemos y que hemos caminado con el Señor podamos modelar cómo se ve un creyente, cuál es el oficio de honra que Dios nos ha dado, cuál es el camino por el cual ellos deben de andar, porque tarde o temprano los más grandes ya no vamos a estar aquí. Ayer reflexionaba en eso, ya que estaba con los pastores, estaba pensando en lo siguiente. No es presunción ni nada, pero le decía a mi papá, ayer creo que fue la reunión de pastores, la número 28 o algo así. De esas 28 reuniones yo he estado en las 28. Tengo más, no sé si más de 30, a lo mejor como 31 años yendo a esas reuniones. Y crecí viendo a mi papá, un hombre de fe, y crecí escuchando las predicaciones de esos hombres. Pero el día de hoy han llegado muchos hombres, muchos creyentes, pastores al movimiento que no lo escucharon, no lo vieron. Y muchos el día de hoy, a lo mejor no de una mala forma, pero están haciendo las cosas diferentes. Y por eso cuando leemos Jeremías dice, pregunta por las sendas antiguas, pregunta por el camino en el que debes de andar. Al mismo tiempo Dios, en este diálogo con Él mismo, con el Espíritu Santo, y Isaías escuchando dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién les va a decir? Y si no estamos nosotros diciendo, heme aquí, envíame a mí, yo les voy a decir, yo les voy a enseñar, yo voy a modelarles el camino en el que deben de andar. Si no tomamos la responsabilidad de ser revestidos de Cristo Jesús, de hacer un lado nuestros traumas, de caminar por la senda que debemos de andar, creo que le espera algo difícil a la generación que viene. Una generación fuertemente influenciada por el mundo, fuertemente influenciada por la carnalidad. Necesitamos ser creyentes firmes en la fe y con todo el amor, con toda la paciencia. Para eso estamos aquí, disfrutar la presencia de Dios, pero enseñar a los que van a caminar después de nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque el día de hoy pudimos ver cómo tú, junto con la ley, diste los planos para la sombra de los planos para el camino que nos iba a regresar a ti nuevamente. Padre, como dice Corintios, Dios, permítenos ser esa columna, ese baluarte de la verdad, y que a través de nuestro ejemplo, a través de tú en nuestras vidas, que muchos puedan ser alcanzados para ti. No para un movimiento, no para una denominación, para ti, Señor. Padre, ayúdanos a vivir vidas que te honren, vidas libres de nosotros mismos, que podamos andar en tu presencia, plenos, satisfechos, Dios. Te rogamos el día de hoy, porque derrames de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para poder llevar a cabo las tareas día a día y que podamos acudir a tu gracia constantemente y disfrutar esta vida que nos has dado, en plenitud en ti, en amor, llenos de tu Espíritu. Bendito eres Dios. Amén.